Bueno, el PowerPoint, como les había dicho antes, es muy útil para hacer presentaciones. Y es una aplicación más, un programa más del paquete ofimático, ¿sí? Office, ¿sí? ¿Por qué ofimático? Porque tiene que ver con el ámbito laboral, el ámbito de oficina, así como el Word y el Excel. El PowerPoint es muy, pero muy útil para realizar este tipo de presentaciones. ¿Presentaciones para qué? Bueno, lo utilizan mucho los profes para dar clase, lo utilizan mucho los alumnos también para entregar algún trabajo, pero en el área administrativa se utiliza mucho para presentar algún tipo de producto nuevo, presentar en una reunión de directorio, por ejemplo, un nuevo proyecto, ¿sí? Sirve para un montón de cosas. E incluso, si ustedes tienen un emprendimiento, un microemprendimiento, pueden presentar su producto, porque un microemprendimiento es una empresa grande, pero chiquita. O sea que se puede aplicar para un montón de cosas. ¿Y qué es lo que debemos, o por lo menos qué es lo que yo les voy a explicar? Cómo utilizar el PowerPoint para que, eh, para que se vea bien. Porque muchos, yo he visto que utilizan estos PowerPoint con mucha información y cuando están dando clase lo muestran y es como que o sigo al profe o leo todo lo que dice el PowerPoint. Vamos a tener algunos consejos para que nos queden bien los PowerPoint y luego vamos a aprender obviamente a manejar. Yo les voy a mostrar un PowerPoint bueno, antes de mostrar les quiero comentar una cosa. Primero y principal, cuando vayamos a hacer un PowerPoint, tenemos que tener un proyecto. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya sepamos lo que vamos a hacer, es muy importante que ustedes van a ver que hay dos tipos de PowerPoint. Un PowerPoint se envía a una persona, por ejemplo, para promocionar un producto. Yo no voy a hablar como si fuese una clase. Voy a enviarle el PowerPoint, la persona lo va a abrir. Entonces, ese PowerPoint, que es una diapositiva, ¿vieron como la pantalla que les mostré yo, la de bienvenida? Es como una diapositiva, es un cuadradito, es como una lámina de la escuela. Cuando presentábamos un trabajo con una lámina y después presentábamos otra, como si fuese un cuaderno. Entonces, si yo lo voy a enviar, tiene que estar bien detallado lo que quiero contar, lo que quiero mostrar, ¿sí? Eso por un lado. Pero también hay otros PowerPoint que se van a dar como por ejemplo ahora acá en una clase. Esos PowerPoint no necesitan tener mucho texto, sino que tiene que ser algo sencillo con palabras claves. ¿Para qué? Para que el alumno o la persona que lo vea, en este caso, si ustedes son administrativas, quizás un directorio de una empresa, no preste atención tanto a todo lo que dice el PowerPoint, sino a la persona que lo explica. Sí, esto en teoría es un poquito complejo, pero vamos a ver en la práctica. Yo les voy a mostrar dos PowerPoint para que ustedes vean cómo implementamos cada uno de ellos. Si me esperan un segundito, voy a abrirlo primero, porque como tengo varios PowerPoint, tengo que cerrar uno, abrir el otro, para presentarlo. Bueno, los que hicieron el curso de fotografía, este PowerPoint lo van a conocer. Perfecto, venimos acá y compartimos la pantalla. Bien, este es un PowerPoint que yo suelo darlo en el curso de fotografía, ¿sí? Tiene una pantalla de presentación, ¿sí? Es muy bonita, podemos ponerle logos, podemos ponerle... Todo esto lo vamos a aprender en la clase de hoy, ¿sí? Podemos ponerle letra tipográfica, alguna que otra fotografía. Y a medida que vamos pasando, ¿se recuerdan que dijimos que son como láminas? ¿Sí? Yo a algunos de los chicos, como dijimos anteriormente, que estuvieron en fotografía, les comentaba sobre todo este tema, ¿sí? Estábamos viendo qué es la Gestalt. Aquí tenemos una lámina que tiene mucho texto. Yo en este momento estoy hablando y ustedes están pensando, ¿qué hago? ¿Lo escucho al profesor o leo? Ese es un gran error. Cuando nosotros presentamos un PowerPoint, una diapositiva con mucho texto, tenemos que acompañar el texto para que la persona que lo esté viendo no se ponga a escuchar al profe o a leer el texto. Tiene que elegir, porque las dos cosas no podemos hacer. ¿Sí? Se lo estoy diciendo a propósito para que ustedes vean lo difícil que es. O escucho al profesor o leo. Entonces, la exposición sería de esta manera. Hoy vamos a hablar de la Gestalt. La Gestalt fue una escuela psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX.
El foco de esta corriente fue el estudio de la percepción y postuló que las imágenes son percibidas en su totalidad, más como forma o configuración que como mera suma de sus partes. Fíjense que ahora fue totalmente distinto a lo anterior. Mientras yo leía, ustedes podían seguir el texto. Vamos a pasar a la otra diapositiva. En síntesis, la Gestalt analizó la manera en que el ojo humano organiza las experiencias visuales y cómo son interpretadas por el cerebro. Fíjense cómo yo voy exponiendo y cómo ustedes pueden ir siguiendo la lectura. Y luego tenemos el principio de simetría, que haríamos exactamente lo mismo. No es una clase de fotografía, así que no vamos a continuar con esto. Yo tendría que ir siguiendo con el texto y luego mostraría una fotografía o un gráfico de ejemplo. Y acá sí yo puedo hablar encima de la imagen, porque el que está viendo esta presentación, ¿sí? A medida que yo hablo puedo decir, bueno, acá tenemos una cara simétrica, donde tenemos los ojos, ¿sí? De un hermoso color azul, un chico con pecas, ¿sí? Y ahí podemos ir viendo las diferentes diapositivas. Yo voy a dejar de compartir. Ahí está. Porque esto fue un ejemplo, no es que yo les quiera dar una clase de fotografía. Fíjense que tenemos que saber a quién le vamos a enviar este PowerPoint. Este tipo de PowerPoint con mucho texto es un PowerPoint que si lo exponemos en un lugar, en un directorio, en una asamblea, en lo que sea, tenemos que ir siguiendo el texto como yo les había dicho. O lo podemos enviar porque está muy pero muy bien explicado. Tiene paso a paso todo un texto largo, sería que la persona puede leer. Otro tipo de PowerPoint es el que se utiliza para o dar clase o para que la gente no tenga que leer tanto, entonces presta atención directamente a quién, al que está exponiendo. Si me permiten un segundito, porque tengo que hacer un cambio, les voy a mostrar el otro PowerPoint. Muy bien, venimos para acá y compartimos el otro PowerPoint. Bien, este PowerPoint que ustedes están viendo acá es de una clase de informática, ¿sí? Donde ustedes pueden llegar a ver, o les puede pasar que cuando tengan que dar un PowerPoint, lo tengan que explicar a alguien. Entonces, acá es donde se pasa la música y después comienza la explicación. Hablamos de redes informáticas. Una red está compuesta por un conjunto de dispositivos físicos, lo digo rápido como hardware y de programas software que se conectan a través de un medio de transmisión para comunicarse y así compartir recursos y trabajos. Bien, la parte de texto la leemos, pero luego utilizamos las imágenes. Y acá es la parte donde venimos a explicar qué es el hardware, y acá el profe o la persona, en este caso es una clase, pero si ustedes estuviesen en un directorio, estarían explicando algo sobre un producto, sobre un proyecto. La otra diapositiva también tiene imágenes, y encima de estas imágenes estaríamos explicando de qué se trata. ¿Sí? Tendríamos otras imágenes donde seguiríamos explicando y veríamos de una forma gráfica. Voy a cortar este PowerPoint que tenemos acá. Voy a aprovechar a ingresar a una persona más. Bien, lo que quise que ustedes vean en estos dos ejemplos son las dos formas distintas que podemos hacer una presentación, ¿sí? Una parte vendría a ser cuando nosotros enviamos un PowerPoint donde explicamos, tiene mucho texto, mucha imagen, tiene que estar todo bien detallado y explicado. Y el otro PowerPoint, ¿por qué lo explicamos? Porque ustedes tienen que conocer recursos administrativos. Muchas veces no tenemos que enviar el PowerPoint, a veces somos nosotros los que tenemos que explicar algo. Y lo hacemos al PowerPoint como hicimos la segunda diapositiva, algo más gráfico, donde nosotros hablamos y explicamos en sí. Bien, esta vendría a ser la introducción, que no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Bien, habíamos visto el Word en la primera etapa de auxiliar administrativo, habíamos visto el Excel en la segunda etapa y una parte en la tercera, y hoy vamos a ver el PowerPoint, que como les dije anteriormente, es otro programa, otra aplicación
del programa Office. Le vamos a hacer doble clic a PowerPoint. El que trabaja desde el Classroom, ustedes pueden crear un documento, ¿recuerdan? O pueden crear una planilla. Para crear un documento o una presentación, tienen que poner presentación, crear presentación. Nosotros estamos enseñando PowerPoint, pero el que usa de Classroom, recuerden que cuando van a crear no ponen ni documento ni planilla, sino que pone presentación. Bueno, bien, cuando abrimos el PowerPoint, ¿sí? Vamos a tener un montón de planillas, ¿sí? Que tienen un tema. Nosotros no debemos o no tenemos que andar diseñando nuestra presentación. Fíjense que hay varios temas que ustedes pueden elegir, ¿sí? Si ustedes eligen, por ejemplo, evento, les va a aparecer así. Nosotros vamos a comenzar con la presentación en blanco, que es la presentación desde la que se comienza de cero, así aprendemos. Pero ustedes pudieron haber elegido, por ejemplo, una presentación de las que habían visto que eran muy bonitas y muy coloridas. Bueno, el PowerPoint tiene, como vimos hasta ahora, tanto el Word como el Excel. En la parte de arriba tiene una cinta de opciones, que es donde están los menús con los que podemos trabajar. En este costadito de acá, ustedes van a tener las diapositivas. En este caso tenemos solamente una que está vacía. Y podemos ir agregando. ¿Se acuerdan que cada vez que hacíamos clic iban pasando distintas láminas? Bueno, acá pasa lo mismo. Podemos hacer varias láminas. Y en la parte de acá al centro vamos a tener nuestra lámina en blanco en la que vamos a comenzar a trabajar. Cuando comenzamos ya directamente nos aparece para poner algún tipo de título. Si hacemos clic, tenemos para poner algún tipo de título. Yo lo voy a borrar. Voy a hacer clic, así fíjense que ahí tenemos como una cruz. Si hago clic, con la tecla suprimir la borro. Y si hago clic en esta otra, con suprimir la borro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comenzar desde cero y hacer las cosas como a mí me gusta. Bien, estamos en inicio, siempre que arrancamos en cualquier programa de Office, arrancamos en inicio. Vamos a ir a, no lo veo, acá está, diseño. Ahí está, en otro programa está un poquito más allá. Bien, fuimos al menú diseño. ¿Se acuerdan que cuando arrancábamos teníamos varias planillas o plantillas? Bueno, las vamos a tener también acá. Tenemos varias plantillas donde nosotros podemos elegir. Nosotros habíamos elegido la que está todo en blanco, pero podemos elegir, si queremos hacerlo un poquito más sencillo, algún tipo de diseño. Por ejemplo, voy a elegir este diseño de acá. ¿Ven? Si hago clic, me aparece el diseño. Y luego voy a tener distintas variantes del mismo diseño. La variante sería el color. ¿Sí? Por ejemplo, puedo elegir este tipo de color. ¿Sí? Vamos a elegir la verde. Podemos elegir también qué tamaño de diapositiva vamos a elegir. ¿Sí? Vamos a utilizar. O sea, vamos a tamaño de diapositiva. Vamos a ver la diapositiva estándar, que es un poco más cuadrada. Y también vamos a ver la panorámica, que si ustedes tienen un televisor de esos que son bien anchos, ¿sí? Van a tener la diapositiva panorámica que es mucho más ancha. ¿Sí? Nosotros vamos a elegir la estándar. ¿Sí? Ahí está. Y por último, podemos elegir el formato de fondo. Algo que es muy lindo cuando hacemos una diapositiva es que la diapositiva tenga color, ¿sí? Porque si no es una hoja en blanco, como si fuese de Word. Entonces acá vamos a tener formato de fondo. En el formato de fondo se nos va a abrir este menú donde vamos a poder elegir un relleno sólido. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento está el color blanco. Si yo hago clic acá, puedo elegir, por ejemplo, un color medio anaranjado, amarillento. ¿Sí? Puedo elegir el color que quiera. También puedo elegir relleno con degradado. Si no quiero sólido, vamos a poner relleno con degradado. Y fíjense que acá nos va cambiando. ¿Sí? ¿Qué degradado podemos usar? Tenemos varios degradados. Por ejemplo, este verde, ¿sí? Que tiene tipo radial. Fíjense que tiene como una parte más clara y se va poniendo más oscura. Puede ser rectangular. Fíjense que cambia. ¿Sí? Ustedes pueden jugar mucho con las distintas opciones. También podemos poner un relleno con imagen o textura.
¿sí? Poner una imagen, una textura, y podemos elegir algún archivo. Yo, por ejemplo, a ver, estamos en imágenes, yo puedo elegir una imagen, a ver acá en fotografía creo que tengo alguna, a ver, no sé, vamos a elegir esta imagen que fue la primera de fotografía. Insertamos, y podemos agregarle una imagen a nuestra diapositiva, a nuestra lámina. Y también podemos elegir rellenos de trama. Ustedes pueden jugar con lo que más les guste. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer en este momento, a ver, voy a elegir acá, totalmente liso, y voy a poner un relleno con degradado. Ahí está, este relleno con degradado. Todo esto, lo podemos cerrar con la X de acá. Todo esto, nuestra página, cómo queremos que sea nuestra página, lo configuramos desde la opción de diseño. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, una vez que ya tenemos el diseño de nuestra página, vamos a volver a ir a inicio, ¿sí? Para ver que es el lugar donde estábamos al comienzo. Y vamos a comenzar a insertar distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos acá donde dice insertar, lo que vamos a tener que insertar siempre que hagamos una presentación seguramente es el texto, donde vamos a escribir, por ejemplo, el título de nuestra presentación. Yo recomiendo que todo lo que sea texto lo hagamos con el Word Art, que sería el texto artístico. Si hago clic en Word Art, que está, recuerden, dentro de insertar, y acá puedo elegir varios tipos de letras. No sé, por ejemplo, elijo esta. Una vez que tengo el texto, me va a aparecer un rectángulo, y acá puedo escribir. Bueno, vamos a poner recursos administrativos, que es lo que estamos enseñando o aprendiendo. Ahí está. Tengo varios títulos que puedo poner, varios word art. Si ustedes vienen para acá, pueden ver distintas opciones. Fíjense, ahí está, que pueden ir eligiendo. Estos word art, ¿sí? Fíjense que acá al costadito van a tener el relleno del texto, le pueden poner algún tipo de color y personalizarlo. ¿Sí? Vamos a elegir, por ejemplo, un azul. Pueden tener un contorno de texto, ¿sí? Que se puede elegir, fíjense cómo va cambiando. Ponemos verde para que se vea algo más clarito, ¿sí? Vamos a dejarlo en negro. Y un efecto de texto también. Vamos a darle, por ejemplo, esta reflexión a mí me gusta, porque nos crea como, fíjense, una reflexión. ¿Y qué podemos hacer también con este texto? Podemos marcarlo y volver a inicio, y podemos cambiarlo. Por ejemplo, podemos cambiar la letra, ¿sí? A mí esta es una letra que me gusta mucho, Alien, ahí está. Vamos a tratar de hacer algo lo más lindo posible. Si, por ejemplo, se ve chiquito, podemos agrandarlo, ya sea por el tamaño o con esta herramienta de acá. Si vemos que se baja la letra, la podemos agrandar, ¿sí? Porque esto es un objeto. Ahí está. Bien, lo que acabamos de hacer en este momento es insertar en nuestra planilla de presentación, en nuestra diapositiva, que se va armando acá al costado, un word art, ¿sí? En insertar un texto artístico sería. Y tenemos un montón de opciones, si nosotros hacemos clic en este recurso administrativo que es un texto, se nos va a abrir acá, fíjense, una herramienta de dibujo que cuando hacemos clic vamos a tener para cambiar los distintos colores. Acá tenemos también para insertar recuadros. Los dejo para que ustedes jueguen un poquito con todo esto. Por ahora lo dejamos así, que podemos ingresar un lindo texto para nuestro título de nuestra primer diapositiva. Bueno, vamos a cortar un segundito, vamos a salir. Bueno, bien. No Una se vez que olvide tenemos... poner grabado, entonces. Sí, ya puse. Muy bien. Una vez que ya tenemos el fondo, que ustedes van a elegir un fondo mucho más lindo, la letra, jueguen mucho. Recuerden que cuando hacemos clic recuerden que todos van a ser todos objetos. Nosotros podemos agarrar y arrastrar y cambiarlos de lugar a los objetos.
Entonces, cada vez que elijamos un objeto, en este caso era un WordArt, se nos va a abrir la herramienta de dibujo del WordArt, de texto. Y aquí adentro tenemos un montón de herramientas para jugar y para trabajar. Bueno, aparte de texto, para no continuar con lo mismo, ustedes van a tener un montón de tiempo para en su casa jugar con esto, vamos a insertar, y vamos a insertar no solamente WordArt, sino vamos a insertar texto, cuadro de texto. Fíjense acá. Hacemos clic en cuadro de texto y hacemos un cuadrito. Dentro de este cuadrito nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos. Yo voy a escribir cualquier cosa para no tardar demasiado tiempo. ¿Sí? Vamos escribiendo todo lo que queramos explicar de recursos administrativos. Podemos copiar y pegar de alguna página de internet. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que todo esto es en tailandés y ya expliqué todo cómo de qué se trata el tema de los recursos administrativos. Acá podemos jugar siempre de inicio con la letra. Si pasa esto, no es una letra muy sofisticada, pero tampoco la presentación se termina con nada demasiado chato. Si vamos a tratar de hacer lo posible. Cosa que no me va a salir, lo único que necesita es una letra, se ve la luz, ya estamos acá. Vamos a cambiar el tamaño. Desde aquí se ve demasiado grande, como para que no entre de la pantalla. Y cómo podemos escribir necesitamos. Por ejemplo, y también tenemos herramienta de dibujo, ¿sí? Elegimos este objeto. Lo podemos poner abajo, podemos jugar sin el de texto. Vamos a formato. Y acá también podemos jugar con los rellenos de texto, al igual que el Word, por ejemplo, el color marrón, amarillo, y podemos jugar con contraste. Bueno, vamos a poner celeste, porque no se me cae una idea hoy. Podemos poner un torno al texto, un logo de color negro, fíjense cómo sale. Y podemos dar también efectos. Recordemos que este texto, como es mucho, no está pensado sofisticado, para que lo tranquilamente. Ahí está, le puse una pequeña ahí. Bien. También puedo jugar con el contorno, ¿sí? Con la forma. ¿Sí? Vamos a diferencia de acá, es contorno de texto, este es contorno de la forma. Y puede ser, por ejemplo, el mercado, y puedo tener también la forma. Ustedes jueguen esas herramientas. De alguna forma acá van a tener más opciones, como eso ya tiene un poquito más. Ustedes pueden jugar las cosas mucho más lindas que estoy haciendo ahora, ¿no? Que son meramente explicativas. Bueno, fíjense en rojo, porque al igual lo vamos a escribir bien ahí. Meter rojo, cantidad, botón secundario, al igual que el Word, me permite corregir cada errores ortográficos. Una vez que veamos todo eso va a desaparecer, solamente vamos a ver una presentación sin ninguna marca. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ya metimos Word, metimos texto común, vamos a meter algo más divertido. ¿Qué vamos a insertar? Una imagen. ¿Sí? Vamos a hacer. Podemos elegir imágenes en línea, yo lo voy a hacer porque como estamos transmitiendo en vivo en internet, puede ser que se cuelgue un poquito. Pero la temática es bastante parecida, que es insertar una imagen que yo tengo en mi computadora. Abrir, insertar imagen. Y acá en vez de aparecerme mi cara, va a aparecer para buscar en internet como si fuese Google. Muy bien, ¿qué voy a poner? Una imagen. Por ejemplo, yo tengo los logos de puntos digitales, tengo varias imágenes que vamos a poner el logo del punto digital. Y ponemos en insertar. Bien, acá está el logo del punto digital, gigante. Yo lo que voy a hacer, lo voy a agarrar de un costadito para achicar. Como siempre de un verso. Porque si yo lo achico de acá, se me va a empezar a deformar. Voy a poner para que se vaya achicando o agrandando. Posiblemente va a ser una esquina. ¿Sí? Cualquiera de las 4 esquinas lo podemos ir. ¿Sí? Vamos a insertar yo todos los logos. Lo que a mí me gusta siempre es insertar esta transparente. Ustedes la pueden buscar en internet, ¿sí? Imágenes PNG se llaman, con el fondo transparente, pongan fondo transparente. Porque ustedes fíjense que tenemos cerrado la imagen, pero en esta parte transparente se queda de oro. Si voy a también, voy a insertar. Puede ser una imagen que no es transparente. A ver, imágenes. Esta es mi nota de fotografía, ¿no? De imágenes. Creo que tenía por acá un logo. Acá tenemos el logo de Jasper, o el lámpara. Acá tenemos una imagen que tiene el fondo blanco pero no transparente. Entonces, yo puedo que está dos imágenes. Yo busco mucho en internet imágenes con fondo transparente y si no sé fondo. Pero bueno, no quiero dar demasiadas cosas porque soy más sofisticado. Pueden dejar directamente de internet. Tengo una fotografía de este estilo y vimos que cuando poníamos el título me aparecían herramientas de dibujo. Cuando yo tengo una herramienta de imagen, ¿sí? Y bueno, si esta imagen no tiene los fondos transparentes, yo le puedo agregar marcos. Y puedo con la sala, me agrego un dibujito, acá me agrego una reflexión, un reflejo. Si no varios marcos, que más linda la imagen. Y si yo compro la imagen, fíjense en la parte de acá arriba, me aparece como un giro, ¿sí? Un círculo con una flecha. Si yo lo hago, girar la letra, ¿sí? Para ver, si la pones, por ejemplo, ya por ejemplo, en el punto digital, lo agarro de arriba, lo voy a girar para bajar y subir. Después, bueno, trabajar con eso. Y los objetos se van a dar en el lugar que más me gusta. Una de las cosas que también me gustaría que ustedes vean, vamos acá, es una imagen, y se va a poner entonces, para tener la imagen marcada en la herramienta de imagen, fíjense que hay un icono, una herramienta que dice organizar. Yo está Android, enviarlo hacia atrás. Entonces puedo organizar y puedo enviar al fondo. Está adelante. Y en vez de traer al centro, estoy llevando hacia atrás, para agarrar el punto de red. Vamos a organizar, punto digital, lo traemos y nos jura que pero si yo las dejo organizar, lo voy a iniciar por acá, y ya pasó a través. ¿Sí? Organizar los objetos y llevarlo hacia atrás. Enviar hacia atrás o enviar al fondo, que es el último de todas las capas.
También puedo ver adelante, capa por capa, o traer directamente al frente que hay aquí, ¿sí? Organizarlos. Una pregunta presente porque no quiero a veces decir demasiadas cosas, enseñar demasiado. Bueno, bien, ahora De sí. nada. Replay. Repetición. Bueno, nosotros tenemos una sola diapositiva. Lo que debemos hacer ahora es ingresar más diapositivas para seguir mostrando todo lo que tenemos que mostrar. Entonces, podemos agregar una nueva diapositiva desde acá, desde inicio, poniendo nueva diapositiva, y acá nos va a aparecer distintos cuadritos. Generalmente lo que ponemos es una diapositiva en blanco. Pero como nosotros ya tenemos un diseño, que este no nos quedó muy lindo, pero bueno, para que el diseño sea siempre el mismo, podemos duplicar diapositivas. Entonces la duplicamos y nos queda exactamente la misma diapositiva. Lo que tiene de bueno que esta diapositiva y esta otra es igual, entonces yo puedo, seleccionando la segunda, borrar esta parte con suprimir, ¿recuerdan? Borramos esta parte con suprimir y puedo agregar nuevas cosas acá. Entonces, a ver cómo podemos hacer para que ustedes vayan viendo. Ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar todo esto. Con Delete, si yo hago clic en la diapositiva, la voy a borrar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a duplicar diapositivas. Vamos a duplicar la diapositiva. Vamos a duplicar la diapositiva. Duplicar diapositiva. Fíjense que se están duplicando. Yo puedo apretar el botón secundario también, el derecho, y poner duplicar diapositiva. Y voy a apretar derecho y duplicar diapositiva. Bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 objetos. Así que deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas. Ahí está. En la primera diapositiva, vamos a la 1, voy a borrar absolutamente todo. ¿Sí? Recuerdan que seleccionábamos con el clic del mouse y suprimíamos. En la segunda diapositiva, voy a poner, por ejemplo, dejar solamente punto digital. ¿Sí? En la tercera diapositiva, voy a dejar punto digital y voy a dejar recursos administrativos. En la cuarta, voy a dejar, por ejemplo, ahí está, punto digital, recursos administrativos y Android. Y en la última, voy a dejar todo completo. Tenemos 5 diapositivas donde se van incorporando, ¿sí? En esta no tengo nada, en esta tengo el logo de punto digital, acá se agrega recursos administrativos, acá se agrega Android y acá se agrega el texto. Básicamente no se realiza así, porque yo después les voy a enseñar en la clase que viene que pueden ir ingresando cada una de estas cosas en una sola diapositiva. Pero para que ustedes vean que pueden agregar varias diapositivas, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que la primera diapositiva, si hablamos de lugares turísticos, ponemos las playas, no sé, Mar del Plata. En la segunda ponemos, no sé, Tandil, en la tercera Córdoba, en la cuarta el Calafate y en la quinta las cataratas del Iguazú. Entonces nosotros podemos ir pasando las diapositivas e ir viendo distintos puntos turísticos de la Argentina. Yo lo que hice con la misma, para no tener que hacer y perder mucho tiempo haciendo varias diapositivas, les fui agregando distintas cosas. Y esta vendría a ser la secuencia, ¿sí? Desde la vacía hasta la segunda que viene el punto digital, recursos administrativos. ¿Y para qué me sirve tener muchas diapositivas? Porque podemos venir acá a presentación con diapositivas y poner que la presentación sea desde el principio. Y fíjense, esta es nuestra primera diapositiva, que obviamente no tiene nada. Si yo hago clic con el mouse, me va a aparecer la segunda diapositiva, que tiene el logo de punto digital. Si hago clic con el mouse, me va a aparecer la tercera diapositiva, que tiene todo esto. Si hago clic con el mouse, me aparece el Android, porque la diapositiva tenía eso. Y si hago clic con el mouse, me aparece el texto. Vuelvo a hacer clic y se termina la presentación. De eso se trata básicamente una presentación. Ir realizando varias diapositivas
varias láminas que nos presenten algo. La idea, yo utilicé y copié la misma. ¿La idea cuál es? La idea es que las 5 diapositivas sean distintas y que ustedes elijan el tema. Vamos a venir. ¿Y por qué está bueno duplicar las diapositivas? Vamos a borrarlas, ¿sí? Porque ahí está, vamos a borrar. Recuerdan que se borraba con suprimir. Y vamos a hacer de cuenta que vamos a hablar de recursos administrativos del curso punto digital. ¿Sí? Ustedes hacen algo más lindo, acá no está tan bonito. Bien. Entonces, ustedes pueden hablar de recursos administrativos. Entonces, ¿qué podemos ingresar? Vamos a ingresar fotos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a poner todos los lugares de los puntos digitales donde se dan recursos administrativos. Vamos a insertar una imagen. Yo, como no tengo todas las imágenes, voy a ingresar otras. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner esta foto. ¿Sí? Acá, en vez de poner recursos administrativos, podemos poner cursos. Los cursos que se dan en el punto digital. Y vamos agregando fotos. Ustedes pueden agregar texto, pueden darle forma a las fotos, ¿se acuerdan? Desde formato, acá con estas formas. ¿Y qué tiene de bueno cuando duplico? Botón secundario, duplicar. ¿Qué tengo? Exactamente lo mismo, y yo puedo cambiar la parte de abajo, la borro, o directamente, miren, voy a deshacer. O directamente le hago doble clic a la imagen y pongo cambiar imagen, para que me respete el mismo lugar. Voy a poner desde un archivo y voy a poner la del curso de fotografía. ¿Ven? Entonces, de una imagen, de una diapositiva a la otra, se va a respetar el título y se va a respetar el loguito del punto digital. Podemos volver a duplicar la diapositiva y acá podemos cambiar la imagen desde un archivo y puedo poner la del curso de creación de videojuegos. Ahí está. Y si quiero, venimos a presentación con diapositivas desde el principio y ahí puedo comentar. Bueno, ¿qué curso tenemos en los puntos digitales? Tenemos el auxiliar administrativo, los días miércoles 18:30 horas, que será el viejo. Tenemos el webinar de fotografía a las 18 horas, los días jueves. Y que no está más, el webinar de creación de videojuegos los martes a las 18 horas. Y ahí termina nuestra diapositiva que estamos realizando en este momento. Obviamente ustedes van a hacer diapositivas mucho más bonitas, le van a agregar mucho, si bien por ahí muy colorida no es tan linda, pero le van a agregar una estética. Yo lo que quiero es la estética ahora, ¿sí? Tomarse el trabajo de hacer una linda letra, que no tenga demasiada información, que la fotografía esté con un lindo marco. Vieron que hay unos marcos que se reflejan abajo, ¿sí? Que hagan una linda presentación del tema que ustedes quieran. 5 diapositivas y la clase que viene les voy a enseñar cómo crear un pequeño videíto con esto, enviarles a alguien un archivito y cuando le hacen doble clic vaya pasando y además cómo agregarle animación, ¿sí? Que las cosas vayan entrando, vayan girando, vayan saliendo. ¿Sí? Vamos a darle un poquito de dinámica a lo que estamos haciendo de diapositivas. Por eso quiero que hagan algo que a ustedes les guste y dejamos un poco de lado toda la parte administrativa para divertirnos un poquito. Ojo, dejar de lado la parte administrativa de los recursos administrativos no significa que ustedes después tengan que hacer algo y no lo sepan hacer, al contrario, utilizando todas estas herramientas, si tienen que vender un producto o tienen que hacer, por ejemplo, una exposición hacia un directorio, lo van a poder hacer exactamente igual que lo están haciendo en este ejercicio. Bueno, ¿se entendió? Profe, una pregunta. Es como yo lo veo como un catálogo, un pequeño catálogo, donde se le da información a través de fotos y pequeños textos. Sí, lo que tiene de bueno el PowerPoint que lo podés usar para cualquier cosa. Vos querés hacer un catálogo de algo que vos vendés, ponele que vos vendés algo y haces un catálogo, tenés 20 productos, haces 20 diapositivas con los 20 productos. Si vos tenés que dar una clase, yo doy clases, los que me siguen en recursos administrativos no lo uso, pero yo doy clases de esta forma, ¿sí? Voy poniendo las diapositivas con imágenes y con texto
para que el alumno pueda ir escribiendo la definición y pueda ir viendo una foto de lo que le estoy explicando. Sirve para un Claro, lo que montón se de usa cosas. mucho en las empresas, para explicar un proyecto se ponen fotos y, o sea, concuerda con lo que van hablando, van explicando. Exacto. También es una ayuda a memoria, porque a vos te ayuda. ¿Vieron cuando dan los números del COVID y toda la historia? Es Ujú. esto lo que utilizan. Por ahí un poco más sobrio, pero básicamente es esto. Nosotros lo podemos hacer muy divertido, con un montón de colores y dibujos, o muy sobrio, dando, por ejemplo, las líneas del COVID, poniendo un gráfico y diciendo la cantidad de contagios. Vieron que se usa para todo. Por eso que nos distendemos un poquito y decimos tema libre. Pero bueno, el que quiera usarlo para algo como un catálogo, está buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, ¿alguna preguntita más, chicos? Bueno, espero que les haya gustado. Es un programa que es bastante sencillo de utilizar, pero tiene, como nos había dicho Gisela, que ella lo usaba, pero tiene, ahora en la segunda clase lo vamos a ver mejor, tiene un montón de cositas que hacen que este PowerPoint PowerPoint, ¿sí? O esta presentación, se puedan transformar en algo muy lindo, ¿sí? Vamos a ver cómo darle animaciones, e incluso las animaciones pueden estar cronometradas para que vayan apareciendo automáticamente. Si ustedes envían, mucha gente sabe lo que hace, ponen un tema musical y abajo van escribiendo, o un poema, y abajo van escribiendo la letra, y van cambiando las imágenes. Lo habrán visto mucho en YouTube también. Luego lo transforman en video. Cumpleaños de 15, donde van pasando las fotos desde que era chiquitita hasta el cumpleaños. Es un programa muy, pero muy versátil que nosotros lo vamos a utilizar para recursos administrativos. Pero aprendiéndolo a usar bien, se puede usar para muchísimas cosas. De hecho, yo lo uso para dar clase y da muy buenos resultados. Y me estaba olvidando, antes de que terminemos, les voy a volver a compartir, antes que me olvide. Bien, vamos a poder insertar también, para que ustedes tengan más herramientas para poder jugar, formas. ¿Sí? Podemos hacer clic en formas y, por ejemplo, insertar un rectángulo. ¿Sí? Por ejemplo, puedo insertar una forma e insertar una flecha. A ver si tenemos alguna flecha por acá. Una de esas medias que se doblan. Esta podría llegar a ser. Cursos, y podemos insertar una flecha, la podemos agarrar y dar vuelta. Y recuerden, vieron como para poner distintos ítems. Y recuerden que a todo le podemos cambiar el relleno. ¿Sí? Acá puse relleno de texto. Acá tenemos que venir a relleno de formas. Ahí está. Entonces le podemos cambiar el color, el contorno, incluso el grosor del contorno. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que tienen un montón de herramientas para jugar y mostrarme lo que ustedes me quieran mostrar con este PowerPoint que vamos a realizar. Y ahora sí, dejo de grabar.